Estamos recibiendo, dando paso a la entrevista central de Informe Capital y esta vez con Javier Miranda, no desde su rol político, sino desde su rol de hijo. Javier, un gusto que estés. Sabemos que te hiciste el tiempo para venir unos minutos aquí en Informe Capital. Me imagino que removido. Hola, primero un gusto realmente. Venía pensando ahora cuando venía para acá cómo encararlo, ¿no? Porque en un día tan especial como es el de la despedida materializada, corporizada de Eduardo Bleier, de uno de los detenidos desaparecidos, ¿cómo jugarlo, no? Porque yo hoy soy presidente del Frente Amplio, pero no vengo como presidente del Frente. No. Y es bravo sacarte sombreros, pero está bueno. Es decir, estamos hablando de otra cosa. No estoy haciendo campaña para conseguir votos. No porque esté mal hacer campaña para conseguir votos, sino porque no es la instancia. Te convocamos como hijo. Tal cual. Hijo que viviste una situación bien parecida en el año 2005, que hasta el día de hoy creo que quedó grabada en la retina de quienes vivimos aquí, en una situación similar. ¿Cómo va a quedar lo de hoy, la despedida de Bleier? Yo lo veía hoy a los hijos de Bleier, a Gerardo, con quien tengo vínculo de mucho tiempo, a Irene, que me recordaba habernos encontrado en un avión conversando después que habían aparecido los restos de mi viejo. Son momentos conmovedores, ¿no? Y son momentos donde es difícil pararte, porque esto tiene una significación enorme en lo humano, y yo ahí me pongo los zapatos de Gerardo y Irene, de la flaca, de la familia, de los nietos, y tiene una enorme significación política social en lo que es. Y yo creo que son las dos facetas. Y esto que hizo la familia Bleier para mí está muy bien, porque lo simboliza. Un acto público de reconocimiento donde la población, porque este es un hecho social, político, la memoria, la construcción de la memoria, la reivindicación de la memoria es un hecho social. Entonces se hace un acto público en una casa como la Universidad de la República, me parece fantástico. Y después hay otro momento que es un momento privado. El momento de la inhumación es un momento... porque están las dos cosas en juego. Está la dimensión social, que no es insoslayable. Eduardo Bleier no desapareció porque era odontólogo. Desapareció porque era comunista, porque era un militante comunista. Y que en clandestinidad siguió siendo secretario de Finanzas del Partido Comunista. Y lo desaparecieron por eso. Y eso tiene una dimensión social. Pero además Eduardo era padre de Gerardo, de Irene. Y esa es la otra dimensión. Y las dos dimensiones están en juego. Entonces, que la familia haya tenido la visión de respetar esas dos esferas, creo que es una buena cosa, creo que es una lección. ¿Y qué pasa en el, no sé cómo decirlo, en el hijo, porque en tu caso sos un hijo, a partir del momento en el cual se sabe que el padre desaparecido fue un padre asesinado en esas condiciones? Yo qué sé qué pasa. Bueno, pasa de todo. No, pero es una forma de palabras. Claro, por eso, pero es una forma de decirlo así, se vive con las cosas, ¿no? Te remueve, pero yo estaba con otra querida amiga, hija desapareció también, de Julio Correa, que desapareció en la misma época que mi viejo, en la misma época que Eduardo, pertenecían todos al Partido Comunista. Yo la veía hoy a Hortensia, la abrazaba. Y le decía, no sabes cuánto pensé en vos en estos días. Porque podría ser Eduardo Bleier, pero podría ser Julio Correa también. Y yo sé que Hortensia espera a su padre desde hace mucho, ¿no? Entonces lo que te da es la capacidad de empatía, de intentar entender lo que los otros están viviendo. Y lo que te remueve, y Hortensia estaba removida. Y sí, ¿cómo no va a estar? Me quedo con la expresión que usaste recién. Hortensia espera a su padre, es decir, por supuesto. Es una espera. Por supuesto. Distinta a las esperas normales, lamentablemente, pero sí, es una espera. Sí, sí, sin duda. Y yo, pero lo hablaba con Irene hoy en la puerta de la universidad. Decía, tanto esperamos, ¿no? Vos me dijiste que teníamos que seguir esperando, no me acuerdo cómo fue la expresión, pero es eso, ¿no? Siempre es una espera. Y la espera es siempre encontrarlos a todos. Tiene una carga brutal. Brutal, te insisto, en lo estrictamente humano, te mueve las tripas,
Pasaron 45 años y te sigue conmoviendo. ¿Te da paz? Yo qué sé, sí. No lo, Sí. decís, no lo decís convencido. Claro, porque es muy difícil, porque, o sea, tenés el materializar. La gente no desaparece. La gente o está viva o está muerta. No existe en la naturaleza el desaparecido. Entonces, aprendés a vivir con estas cosas, obviamente, no sos un Marte tampoco, o sea, aprendés a vivir, sos una persona que seguís viviendo la vida e intentando vivir con eso. Lo que te da la aparición de los restos es la materialización, o sea, la desdesaparición. ¿Sí? Vos quebrás una lógica de inaprehensible, que es ese... Pero por otro lado, yo lo decía, es muy brutal y es muy curioso decirlo públicamente. Juro que me da cierto pudor. Pero cuando me aparecieron los restos de mi viejo, fuimos con Eduardo Canales, con Eduardo que hoy está viejito. Y a mí me dan una urna de plástico con huesos. Y mi viejo no es eso. Yo nunca le vi los huesos a mi viejo. Ahora, si vos me mostrabas como vi una media de mi viejo, eso sí. ¿Por qué? Porque yo de niño jugaba con la media de mi viejo. Nunca jugué con los huesos de mi viejo. Yo nunca le vi los huesos a mi viejo. Mi viejo era un tipo que estaba parado al lado de la parrilla haciendo un asado con un trapo sucio en el hombro. Humaniza, decís vos. Pero claro, el hueso es un objeto, no es un sujeto. Claro. O sea, es muy brutal esa constatación también. Vos tenés distancia con eso. Ahora, claro, lo que pasa es que te simboliza y te materializa, te hace corpóreo todos esos recuerdos. Te remueve. Hoy cuando Gerardo decía, no, estoy muy removido para ninguna tripa. Claro, loco, ¿cómo no? Te revuelve las tripas. 45 años después. Y ya no tenemos, no sé cuánto tenía Gerardo cuando se llevaron al viejo, pero 14. Gerardo poco, claro, 14. yo tenía 11. O sea, era muy poco mayor que yo. Fíjate que no es lo mismo cuando teníamos 14 u 11 años que cuando tenemos 50 y tantos, 60. ¿Hablaste con Gerardo? No me lo encontré todavía. Lo primero que hice, porque además ahí también hay un gesto de austeridad, por eso te hablaba del pudor también. Yo reivindico en esta las sobriedades. Yo entiendo la dimensión social, peleé mi vida entera por la dimensión social de esto. ¿Sí? Y por eso creo que hay que salir y hablar y dar entrevistas y conversar e intentar transmitir. Pero por otro lado, te da cierto pudor porque estás hablando de cosas muy íntimas, pero además hay una reivindicación de la austeridad, de la sobriedad. ¿Sí? Entonces, incluso en el gesto afectuoso. Para mí hoy abrazar a Hortensia, abrazar a Sabina hace unos días, es un gesto de afecto muy cercano, de mimo. Pero por otro lado no nos pasemos. Cuidemos también al otro en el sentido de no invadirlo con nuestra afectividad. Entonces, nada, cuando me enteré lo de Blair, y después te voy a hacer un cuento de Blair, lo único que atiné fue mandarle un mensaje a Gerardo por WhatsApp que decía, un abrazo hermano, punto, en el mismo minuto. Para mí eso dice mucho más que... es como un golpe. Permitime solo contarte una. Cuando aparecieron los restos en 2005, que aparecieron el 1 de diciembre de 2005, Los restos de tu De padre. Miranda. los restos que después, pero mira cómo viene el cuento, aparecieron el 1 de diciembre y por alguna razón enfocamos a que era Blair. En aquel momento, y lo hablé con Gerardo, en aquel momento, cuando se descarta que es Blair, después hacemos pruebas que demuestran que es mi viejo. Pero primero descartamos que era Blair, pensamos que era Eduardo Blair. Me acuerdo que después que descartamos a Blair y que se supo que era mi viejo, me encuentro con Gerardo y Gerardo me abraza y me dice, qué susto nos pegamos, ¿no? ¿Te das cuenta todo lo que expresa eso? Claro. Es una broma, pero es el gesto de cercanía, es el gesto... Y puede ser mi viejo. Podría ser el papá de Sabina, podría ser el papá de Hortensia, podría ser el papá, el hermano, el marido. Hay una expectativa compartida, por lo que decís, con muchísima claro. gente, pero también una alegría y una felicidad. Claro, tiene esa cosa. Se ve lo que se ve, sí, claro. Yo qué sé, hoy estaba sentada ahí al costado en la Universidad Milka. Milka es una vieja de las viejas, de las primeras además.
Es su hijo desaparecido en Argentina, Milka Prieto. Yo la vi a Milka después de ¿cuánto? De 35 años juntas. Está más chiquita. Amalia ni fue, porque está más viejita. La veía a Milka sentada con su bandera de familiares al costado acompañando. No era su hijo. Ella sabía que no iba a ser su hijo. Allí estaba Milka, porque era uno de los de ella. Eso es brutal. Eso es de una riqueza humana y de un ejemplo social. Milka tiene, no voy a decir tu edad, Milka, si no me razonás, pero tiene muchos años. Estaba Randonía también al lado, Estaba muy Ignacio, emocionado, claro. que no quiso Claro, ni porque ni Ignacio, hablar. es un Muy, manojo, muy Ignacio es emocionado. un manojo de afectos. Ignacio es además un tipo del corazón en la mano, siempre fue así. Adentro familiar nos armamos un olivarón, porque es así, él es tipo impulsivo, te da un abrazo y te desarma. Está lleno de estas cosas, porque además es eso, es materialización de tantos lunes encontrándonos en el sótano de Serpaje, en conventuales, en Nicaragua 1333, yo qué sé. ¿Abre la esperanza? ¿Abre más esperanza? Sí, y confirma que es posible, confirma que es bueno. Estoy convencido que confirma que es bueno socialmente bueno. Es bueno sin duda para las familias, ¿no? Pero yo creo que nos hace bien como sociedad. Ahí cuando dijiste lo de lo social me quedé pensando en algo. Una cosa son los círculos de personas que toda la vida han militado y luchado por la verdad, por la justicia. Otra cosa son círculos más alejados de lo político, de la militancia. ¿Qué impacto pensás que tienen en ese conjunto más amplio estas cuestiones que se hacen visibles, Pero por eso, que permiten el diálogo, visibilizar? Lo materializa, claro, Exacto. lo materializa, lo hace emerger, o sea, de la misma manera que aparece, tengo la imagen de Julio Castro, de los restos de Julio Castro en el 14, ¿no? Cuando aparece el hueso y todo lo que el hueso manifiesta. Te hago otro cuento, pasártelo muy cotidiano. El otro día en la puerta de casa, un vecino con el que nos cruzamos todos los días en el ascensor, que además somos amigos de vecindad. El tipo viene y me abraza. ¿Por qué? Porque había visto en la tele la aparición de Bleyer y ahí narrado con la historia de mi viejo. Y yo no sé si es que él no sabía mi historia, esta historia mía, pero en todo caso, el tipo lo remueve, el tipo me da un abrazo. Y me decía, mira, yo nunca tuve un familiar cercano, nunca estuve metido en esto, o sea, no. Pero el tipo entendía, comprendía, aún sabiendo que... Y te da ese abrazo cálido. Por eso digo, tiene una función ejemplarizante en términos de valores y de relaciones humanas muy poderosas, que va más allá de los círculos militantes, comprometidos, que tiene que ver, porque todos podemos entender qué significa la filiación, el ser hijo, el ser hermano, el ser cónyuge, marido, mujer, lo que sea. El afecto humano, ahí todos los humanos nos entendemos. Y el dolor que nos causa este tipo de brutales injusticias, también todos los entendemos. Entonces es muy fácil comunicable, se transmite, te genera empatía muy rápidamente. Además, yo recuerdo, me acuerdo muy bien en el caso de tu padre, Javier, y lo vuelvo a pensar en el caso de Bleyer. Ambos eran profesionales. Sí. Que las tareas, además, porque decían, bueno, combatieron, fueron desaparecidos combatiendo, tomando las armas. No fue el caso. No, esto fue una acción dirigida por la dictadura. La dictadura fue selectiva en la represión. Por eso digo, desmitifica algunas cuestiones que todavía elimina todo el tema de los gente... excesos, que fueron excesos, que fueron gente que se quedó. Tanto Bleyer, que era secretario de Finanzas del Partido Comunista, como mi viejo, que también pertenecía al aparato financiero del partido, los van a buscar por el aparato financiero del partido. Y por eso los pasan por la máquina. Y van a buscar información y van a buscar los bienes del partido. O sea, no es casual. Un centro clandestino de detención, como fue el 300 Carlos, no se monta para ver qué pasa. No, se monta deliberadamente, va dirigido a un objetivo. O sea, esto prueba que la práctica de la desaparición, como la de la tortura, como la de la prisión, fueron prácticas sistemáticas, organizadas, estructuradas y planificadas desde el poder dictatorial. No hay ningún exceso. Es medidas dirigidas. Javier, en el caso de Eduardo Bleyer, en los últimos días creo que muy acertadamente se ha destacado que a esa persecución se le sumó un componente que fue el antisemitismo de la dictadura. Claro, es que yo creo que hubo componentes de ese tipo. En el caso de Bleyer teníamos además testimonios que había este tipo, no es el único caso, con la comunidad judía.
es habitual que estas manifestaciones de terrorismo de Estado estén asociadas a los fenómenos de fascistas o de ultraderecha que tienen un componente antisemita muy, muy fuerte, sin duda. Y el Partido Comunista además tenía una colectividad judía muy, muy importante, no exclusivamente, quiero decir, pero sin duda era relevante. Estoy convencido que así fue. Hay cuestiones de clase también en juego. La represión fue también dirigida por otros. Hay móviles que son móviles políticos, móviles de información, móviles de generar el terror, y después hay otros móviles incluso, si cabe, más espurios todavía, más de lógicas de ensañamiento con personas por su condición de judío, de comunista. ¿Y de clase por qué? Bueno, ahí hay todo un componente, ¿no? Esta es una opinión, desde luego. Tradicionalmente las Fuerzas Armadas en nuestro país, a diferencia de Argentina, de Chile, se han nutrido de los sectores económicamente más desposeídos. Y sectores intelectuales en nuestro país, históricamente, no estoy diciendo que suceda ahora, pero creo que sí sucedía antes, tenían un cierto desprecio por lo militar. Fulano, debe ser milico. Cuando ese que uno subestima tiene el poder, sobre todo el poder de hecho, también hace valer o puede hacer valer esa rebeldía por la percepción social. Entonces, por eso digo que puede haber, insisto, es una opinión, no quiero ser categórico, no quiero ser apodíctico en esto, pero me animo a aventurar que en algunos casos hubo componentes de este tipo, en particular con algunos detenidos desaparecidos, con algunos profesionales, no solo detenidos desaparecidos, con detenidos en general. Estamos en un año que ha sido muy removedor en una cantidad de aspectos vinculados con la herencia pesada de la dictadura. Y en este momento, hoy por ejemplo compartíamos cuando hacíamos la cobertura, o brindábamos la cobertura del velatorio, testimonios, entre otras personas, de Javier Tassino. Sí, y recordaba que en este momento hay excavaciones en el Batallón 14, se van a reanudar porque las condiciones climáticas lo deberían permitir en breve en el 13, y ya hay autorización judicial para que en pocos días se empiece a hacer un trabajo en La Tablada, 3 lugares distintos. ¿Tenés expectativas especiales con respecto a la etapa que empieza? ¿Cómo puede seguir todo esto? Hablo de lo inmediato, una expectativa en un sentido más amplio las puede tener siempre, ¿no? Después de tantos años y haber recorrido tantos testimonios y ver lo que cuesta. Uno es muy cauto de esas expectativas. Pero de todas maneras se demuestra que se puede. Esto sería más sencillo si tuviéramos testimonios más finos, ¿no? En el 13 hay que seguir buscando, son áreas relativamente acotadas, es difícil saber exactamente dónde fueron inhumados y si fueron exhumados, con la famosa Operación Zanahoria, si lo fueron o no lo fueron. En el 13, para quien de repente se pierde, donde apareció Bleyer, entre otras personas. En el 14 es más complicado porque el área es mucho más grande, ¿sí? Aunque hay testimonios. Y además cambió mucho el área, pero necesitamos más testimonios. Hay edificaciones en el 14 también, tengo entendido. En el 14 se está trabajando ahora sobre edificaciones. En el caso de La Tablada, me preocupa especialmente, porque no tenemos testimonios firmes de qué sucedió con las personas desaparecidas en La Tablada. Tenemos noticias de qué sucedió con alguno de ellos. En una semana de julio hay 3 muertes en la misma semana. Eso genera, en julio del 77, genera una conmoción en este centro clandestino de detención. Pero no hemos logrado pistas de cuál fue el destino de estas personas una vez que murieron en La Tablada. No hemos tenido. Sí lo teníamos en el 300 Carlos y la posibilidad que fuera claro. en el propio 13. Sí lo teníamos del 14, de que había enterramientos en el 14, pero no sabemos exactamente qué centro clandestino están asociados, porque sí lo sabemos, por ejemplo, en el caso de Julio Castro, sabíamos que había estado en el centro clandestino de Loreto Comensoro. Pero en el caso de La Tablada no tenemos referencia. Javier Miranda, hoy convocado como hijo del escribano Miranda, gracias por estos minutos en Informe Capital. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.